Bien, continuamos conversando sobre la economía, el gasto público, la deuda externa, y aquí en edición nocturna. Evidentemente, el tema de la deuda es uno de los factores que gravita más onerosamente sobre el presente y el futuro nuestro en lo que tiene que ver con la economía. Y yo recuerdo que hace muchos años, a finales de la década de los 80 o comienzos de los 90, el tema de la renegociación de la deuda era un punto capital en las discusiones de los países del tercer mundo, ¿no? Incluso se intentó en varias oportunidades crear un bloque de negociación para reducir el gasto, y algunos de ellos decían, y algunos de los puntos que se esgrimían era que los países deudores habían pagado ya en intereses el valor de la deuda. ¿Existe la posibilidad realmente de que la comunidad internacional entienda que el problema de la deuda puede afectar el crecimiento global de la economía? Porque en la medida en que los países pobres o países en desarrollo se quiebren, eso tendrá un efecto boomerang sobre toda la economía, ¿no? Claro que le existe, aunque ya los esquemas han variado. El esquema ha variado de aquellos tiempos en que Fidel Castro decía que la deuda era impagable y eso arrastraba una serie de elementos colaterales o modalidades colaterales. Y él era muy coherente porque no la pagaba. Claro, claro. Pero yo quisiera, antes de responderte directamente, tomar un poco la intervención que dicen últimamente. Cuando tú tienes un gasto público, un endeudamiento público y lo dedicas a incrementar el acervo productivo que pueda generar riquezas para poder pagar la deuda y que el Estado pueda cobrar impuestos para poder cumplir sus obligaciones, el financiamiento es hasta aceptable. Ustedes recuerdan, bueno, yo no sé si Henry estaba por aquí, pero Jacobo Magluta en sus campañas electorales, cuando el problema de aquellos tiempos, también de los finales del 80, era la emisión o no de inorgánicos, él políticamente en la campaña electoral, él llegó a decir: yo no le tengo miedo a los inorgánicos, porque yo si lo invierto los inorgánicos, si lo invierto bien, lo convierto en orgánico. Si yo tomo dinero inorgánico del Banco Central y siembro batata, ya la batata es orgánica. Entonces, ¿qué pasa? Que el gasto público ahora, que es el tema, tú tienes un gasto público que con relación en las recaudaciones, más del 90% se te va en burocracia y en subsidios. Y que sin incluir, y si tú incluyes la amortización de capital, necesitas dinero nuevo, dinero fresco para pagar la deuda vieja. Nos hacemos reos de la sanción popular, deuda nueva para deuda vieja. Entonces, en ese esquema, tú no puedes pensar que tenemos que quedarnos pasivos y tenemos que advertir con todo el peso posible que no se puede seguir, porque podemos estar todavía hoy manejando la situación, pero la tendencia que se va siguiendo, el hecho de que en 10 años atrás, 8 años atrás, la proporción de la deuda era, de los ingresos que se destinaban a la deuda era menos de la mitad que es hoy, significa que es motivo de preocupación, porque ciertamente el endeudamiento y la falta de pago internacional estremece los mercados financieros y perjudica a todos. Inclusive hay teorías que han dicho que hay una corresponsabilidad entre el que presta como el que solicita el préstamo. Eso fue uno de los argumentos que se empleó en aquella oportunidad. Ahora, porque hay países deudores irresponsables, pero también lo hay prestamistas irresponsables, ¿no? Claro que sí. Entonces, yo lo que quiero preguntarle, y quiero insistir en un punto. El señor Caram ha dicho que más o menos el gasto superfluo, el gasto por encima de lo correcto, es de alrededor de un 50% en relación con el presupuesto de la República. ¿Entendí bien o no? La cifra es correcta. El 50% es se está aproximando al 50%, el compromiso del gasto para pagar la deuda. Para pagar la deuda. O sea, ya tú tienes disponible menos de la mitad. Digo, si incluimos la deuda del Banco Central. Es que tenemos que entender que hoy en día el gasto de intereses de la deuda, ese es realmente el problema. Porque mira, le voy a dar una cifra sencilla que todo el mundo va a entender. Este año en el presupuesto está consignado fuera del Banco Central que vamos a dedicar 115.000 millones de pesos a pagar intereses. El presupuesto del Ministerio de Energía y Minas es de apenas 1.000 millones de pesos. En otras palabras,
vamos a dedicar... $1.000 millones de pesos. Claro, o sea que vamos a dedicar este año al servicio de la deuda el equivalente a 115 años del presupuesto de un ministerio que es muy importante. O sea, ¿dónde estamos poniendo las prioridades? ¿Dónde entonces vamos a tratar de recortar los gastos en un ministerio como el Ministerio de Energía y Minas para entonces dedicar más dinero a pagar la deuda? Yo creo que ahí tenemos las prioridades al revés. Pero lo llevamos todavía más a algo más humano. El Ministerio de Salud Pública lo que tiene es 1.8% del PIB, incluyendo lo que se transfiere a los acueductos. Por ejemplo, en la OISOE, en la Presidencia de la República, hay 11.000 millones de pesos para reparación de hospitales. Algo que es vital, que todo el mundo ha estado gritando, 57 hospitales intervenidos. En 4 meses se han invertido 1.300 millones de pesos, nada más. Es decir, un 13%. Sin embargo, para transferencia de capital a la CDEE para Punta Catalina, había 5.040 millones de pesos presupuestados y a abril ya le han transferido 6.800 millones de pesos, con una maniobra, un manejo presupuestario altamente peligroso. Ahora, ¿qué papel juega entonces el Congreso en este caso? Porque se supone que el presupuesto es una ley que debe ser respetada, ¿no? Y una violación al presupuesto es un delito importante, ¿no? Entonces, el Congreso de la República, que es el único poder del Estado con vocación constitucional para supervisar el gasto del Poder Ejecutivo, ¿qué papel desempeña? Ninguno. Ahí está controlado por un solo grupo político, Miguel. Una es un mayoría, problema de institucionalidad. No, hay una mayoría en una de las cámaras, en el Senado, pero también hay una nutrida representación de diferentes partidos de oposición. Yo creo que en este caso todo el mundo tiene que desempeñar su papel. Pero uno de los problemas más graves de la institucionalidad pero no hay una voz. Es que las minorías... No hay una voz en el Congreso. Pero óyeme, es que el problema de las minorías, la mayoría nunca han creado condiciones para las minorías, porque creen que siempre van a ser mayorías. Por ejemplo, la interpelación debe ser un elemento de que 5 diputados que quieren interpelar a un funcionario ya se ha aprobado. No, la mitad más 1. ¿Y quién tiene la mitad más 1 en la Cámara de Diputados? O el PLD. ¿Va a interpelar a ningún funcionario? No lo interpela. Es decir, es un problema de irresponsabilidad de la representación, porque un solo grupo político tiene todo el control del Estado. Volvamos al tema de la deuda. No, porque eso tiene que ver con el presupuesto. Por eso no hay fiscalización. No, pero quiero volver al tema de la deuda porque me parece que es un tema relevante, ¿no? Y es un tema que juega un papel fundamental en la economía. Muchos países han enfocado el tema del endeudamiento con inversión extranjera, porque dice que es una buena forma de reemplazar. Aquí se entiende que la inversión extranjera sigue aumentando. ¿Qué efecto ha tenido la inversión extranjera en el tema de la deuda? Es que si la inversión extranjera que se capta no es una inversión extranjera que va a generar divisas, entonces yo creo que no estamos enfocando quizás correctamente la captación de inversión extranjera. Yo creo que hay que redefinir la captación, no solamente eso, sino hablar realmente de captación, que quiere decir entonces cuáles son los sectores que queremos desarrollar. Vamos a buscar los campeones mundiales de esto, vamos a buscarlo, vamos a negociar con ellos y para que entonces con esta inversión seguir generando divisas. Porque si no, entonces mira, traer inversión extranjera aquí solamente para que esté generando rentas en pesos que después hay que remesar, quizás no sea... Y hay una dificultad enorme, Miguel, porque tú hablabas de renegociación de aquella época. Ahora para renegociar hay que renegociar con mucha gente, porque el 73% de nuestra deuda es en bono y eso está en diversas manos. Bien. Que renegociarlo no es fácil. Si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa y regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna.